Congreso quiere blindarlo, al igual que a la usurpadora en su momento. Esto anuncia y dice Walter Ayala, que está denunciando ante la Fiscalía por corrupción a José Gerí, todo a raíz del Chifa, de la reunión con el empresario chino que, como hemos venido diciendo toda la semana, va escalando porque José Gerí no da explicaciones claras, y ahí vemos a Walter Ayala con la denuncia, ha ido hasta la Fiscalía a denunciar a el presidente de la República, José Gerí, por supuestos actos de corrupción que él llama Chifa Gate, así lo llama Walter Ayala. Ahora, ¿quién es Walter Ayala? También hay que decirlo, ¿no? Que ahora se indigna ante la supuesta corrupción, ¿no? Se indigna. Pero Walter Ayala es un personaje que ha sido muy leal a Pedro Castillo, ha sido ministro de Defensa y lo tenemos en pantalla, Walter Ayala con su denuncia en mano, pero él también tiene otras denuncias, ¿no? Pero bueno, más allá de ese tema, lo concreto es que Walter Ayala ha denunciado o ha ido ante la Fiscalía para interponer una denuncia contra José Gerí por supuestos actos de corrupción en el caso Chifa Gate, así lo llama él. ¿Quién es Walter Ayala? Walter Ayala ha sido ministro de Defensa, ha sido casi mano derecha de Pedro Castillo. Está involucrado en el llamado caso de los ascensos. Ustedes recordarán que en el gobierno de Pedro Castillo se decía que los ascensos militares y policiales, algunos, se pagaba. Incluso el señor Ayala pedía alitas, dice, denme la alita. Bueno, ese señor también, que también tiene sus denuncias, que también tiene su pasado, está denunciando hoy a José Gerí. Más allá de los antecedentes de Ayala, es importante la denuncia, porque estas cosas escalan, suelen escalar. Así es la política en nuestro país cuando las cosas no se hablan con claridad. El presidente Gerí lo único que está haciendo es poner más opacidad a la ya clandestina reunión, porque este empresario chino no es cualquier empresario. Ayer ya decíamos que tenía esta fábrica de cerámicos en Villacurí, en Ica, tiene una hidroeléctrica. Hoy día se ha publicado que lo que quiere más bien es licitar para comprar cámaras que se van a colocar en los buses. Entonces, no es cualquier empresario, no es un amigo con el que le provocó al presidente José Gerí sentarse a comerse un chifita en la avenida San Luis, ¿no? Y además, esa situación de esconderse, ¿no? De ponerse la capucha, de ir, y claro, y la cámara, según las imágenes, todo apunta que es una cámara de seguridad al interior del Chifa. Entonces vamos a ver por qué esta situación ya llegó a la Comisión de Fiscalización. En la próxima sesión, en fiscalización, se va a ver el tema de José Gerí. El propio José Gerí ha dicho que él va a mandar un oficio, pero este tema sigue escalando. Y por el bien del país, lo mejor que podría hacer el presidente es la transparencia. Hablar, decir, señores, me reuní para esto, esto y esto. Esta fue la agenda y si quieren nos pasa el menú de lo que comieron también. ¿Por qué no? Y no solamente pues mandar videos de que el gabinete está fuerte, que está al lado de Bustamante, no, de Álvarez, no. Queremos claridad, porque esto va a seguir escalando, porque así es la política. Mientras no se diga la verdad, esto va a seguir escalando y la prensa siempre va a seguir buscando. Así que mejor decirlo ahora. Pequinés. Bueno, Víctor Andrés, vamos a empezar por Gerí. ¿Por qué complicarse tanto? ¿Hasta dónde puede escalar esta situación? Siempre en la historia política del Perú y de otros países han habido algunos ampais o algunas fugas de algunos jefes de Estado, ¿no? Pero generalmente han sido por temas amorosos, ¿no? Recuerdo que el presidente Giscard d'Estaing lo atraparon en la noche en París porque chocó su automóvil, ¿no? Y estaba con una doncella, ¿no? Con una dama, ¿no? Y también en Inglaterra ha pasado lo mismo. Y bueno, y en el Perú por frivolidad la señora Boluarte se perdió 2 días, pero por frivolidad para abrirse la cara. Pero acá es una escapada de Palacio disfrazado
para una corrupción, evidentemente, ¿no? O sea, es una cosa ¿estás mucho en la más grave. capacidad de afirmar que esto es corrupción? No me cabe la menor duda, si no, no hubiese hecho tantos esfuerzos por ocultar su figura, ¿no? Ir solo a un chief a esa hora, encapuchado, sin resguardo alguno. Pero sí tenía su seguridad con él. Pero no estaba presente, estaba más atrás en otro momento, ¿no? Entonces yo creo que sí. Y además todo eso coincide con lo que está saliendo todos los días, ¿no? En el caso de un empresario chino, de muy mala fama, con muchos problemas, que no cumple con la ley peruana, que se ríe y se mofa de las autoridades, que construye un edificio de 12 pisos cuando puede construir de 5 o de 4 o de 3 solamente, que construye una fábrica en un descampado, en una parte agrícola, y que finalmente que está metido, según parece, en el tema de las cámaras o del concurso o la compra rara y extraña de cámaras para buses, como lo ha explicado el señor presidente de la ATU. A 8.000 buses ya no le van a poner 2 cámaras, sino le van a poner 5, o sea, casi hasta en el motor. Y 112 millones de soles, según hemos podido escuchar, 112 millones de soles. Si uno divide rápidamente los 112 millones de soles por 8.000 buses, estamos hablando de que cada bus va a tener cámaras por 14.000 soles. Las cámaras valen 10 o 20, 30 o 40 soles, no valen más. O sea, dependiendo de la tecnología, seguramente. Bueno, pero costarán pues 200 soles, 300 soles por bus o 400, no 14.000, no 14.000. O sea, ya eso es una cosa rara y extraña. O sea, es un vicio y un tufo de corrupción tremendo que el señor de la ATU no lo ha podido explicar. Entonces, yo creo que aquí hay negocios de por medio vinculados a Majerí con la Asociación China, Peruano-China. La jefa de su partido es de la colonia china. En fin, todo esto lo único que hace pensar es que ha sido una huida de Palacio con ánimo de hacer algún negociado, ¿no? ¿Y cuál Además, es una persona que había estado ya 5 veces en Palacio. Ahora, ¿y cuál sería la salida para esta crisis? Yo creo que hay que investigarlo, llevarlo al Congreso, a una comisión investigadora que lo investigue y llegar a unas conclusiones y dejarlas para después de las elecciones, una votación y un informe que se va a votar, o en todo caso dejarlo para al próximo Congreso. Pero no creo que sea conveniente una vacancia en este momento, me parece que sería riesgoso para el país, pero sí dejar establecido los delitos o las faltas que puede haber cometido, ¿no? Claro, faltan 3 meses para las elecciones, porque ya esto ha hecho que otros que ya estaban pidiendo vacancia por el tema de Petroperú, que es la gente de Perú Posible, decían, bueno, si esto, Perú Libre, si esto es así, la resolución de Petroperú, vacancia. Entonces ahora encuentran como, digamos, el campo libre para decir vacancia, ¿no? Y también vinculado a Petroperú, porque justamente en los días que este señor visitó Palacio salieron dispositivos sobre Petroperú, que también se le vinculan con compras en Petroperú o de algunos activos de Petroperú. Petroperú que por lo demás debería ir a Indecopi. O sea, lo que el gobierno no quiere es llevar a Petroperú a Indecopi, porque lo que quiere es que el Perú asuma las pérdidas de Petroperú. Cuanto tiene que participar con las pérdidas también son los acreedores que han invertido, acreedores y los financistas y los bonistas que han invertido en un negocio que no ha resultado. Así también se pierde. Entonces, debe ir Petroperú a Indecopi y la Junta de Acreedores debe manejar la reestructuración de Petroperú, que son los encargados de hacerlo, no los señores de Proinversón, que hemos visto que invierten muy mal siempre, ¿no? Ahora, ¿cómo queda el gabinete en esa situación? El gabinete de Gerí, el gabinete encabezado por Ernesto Álvarez. ¿Cómo queda con la situación que ya va a tener una semana, la situación de la reunión con el empresario chino? No se han manifestado, ninguno. Es un gabinete curioso y extraño, porque antes salían todos los ministros a defender al presidente o a la presidenta con o sin razón. Aquí están en silencio todos. O sea, están, ¿qué cosa? ¿Esperando que se aclare el tema o están esperando presentar su carta de renuncia? Porque evidentemente que el presidente salga en la noche a conversar con proveedores del Estado de mala fama, pues es una cosa muy grave para ellos, que los afecta a ellos también, porque la responsabilidad política del presidente la asumen los ministros. Ellos lo están asumiendo.
ellos pueden ser juzgados también por este asunto, ¿no? Ahora, yo le voy a contar una anécdota, sí, Diana, sobre los proveedores y el presidente. Yo recuerdo que el presidente Belaúnde recibió, cuando era presidente el año 83, al embajador de Canadá en Lima, que fue con otra persona para ofrecerle, que era gerente general de la General Motors de Canadá, a ofrecerle locomotoras para INAFER Perú, que era una empresa en ese momento del Estado, a venderle locomotoras de Perú construidas por General Electric de Canadá. El presidente Belaúnde lo recibió el embajador, le dijo: usted se ha equivocado, este es el despacho presidencial, usted vaya a buscar a los directivos de INAFER. En la presidencia de la República no se habla con proveedores del Estado. Vaya usted, señor embajador, disculpe usted, pero vaya usted a tocar la puerta al presidente de INAFER, no toque la puerta de la presidencia. O sea, yo qué quiero decir con esto es que el presidente de la República no puede meterse en este tipo de cosas. No puede hablar con proveedores. De ninguna manera, no es su función. Él personifica a la nación y está por encima de todo. Ahora, la respuesta de Gerí ha sido, ya van dos, ¿no?, que dicen la relación peruano-china y luego un tema personal, pero ayer dice: yo no soy Pedro Castillo, ¿no? Porque uno, al verlo con la capucha, se remite a Zarratea, Pedro Castillo con el sombrerito, con el gorro, también escurridizo, escondido. Entonces, claro, la respuesta de Gerí es: yo no soy Pedro Castillo, y además la respuesta de la gabinete son imágenes hoy difundidas en redes sociales de todos juntos, ¿no? Más unidos que nunca. Entonces, claro, ¿así piensan que van a resolver la crisis? No es Pedro Castillo, pero actúa exactamente igual a Pedro Castillo. O sea, evidentemente no es Pedro Castillo, nadie lo está confundiendo, ni siquiera físicamente se puede parecer, pero actúa totalmente como él. Y eso es inaceptable para un presidente de la República. Es decir, ese señor no puede ser presidente, ni personificar a la nación, ni tener la dignidad del cargo, ejercer la dignidad del cargo de una manera alturada, con este tipo de actitudes, que se escapa en la noche a reunirse en un chifa con el dueño del chifa, que además es proveedor del Estado, y mal proveedor, porque tiene 30 obras con el Estado paralizadas, y tiene además con el Estado un contrato de concesión eléctrica en Apurímac, que vence el 7 de marzo, y él no tiene. La carta fianza que ha presentado es una carta fianza del Banco de China que parecería que no es verdadera inclusive. O sea, tiene una carta fianza que pagar si no cumple con empezar las obras. Ahora, acabas de decir que no va a proceder una vacancia. Además, estamos en campaña electoral, los congresistas están haciendo campaña porque el 80% se van a la reelección. Pero esto suele escalar, yo lo decía al principio, uno sabe cómo comienzan las cosas, pero no cómo terminan, y puede decir todos o muchos pueden decir no, que el siguiente congreso lo vea, que aquí no hay vacancia, pero las cosas cambian en nuestro país en 12 horas. Exactamente. Y además él ha subido por una vacancia express y por una vacancia por unos tiroteos de Aguamarina. Acá hay incapacidad moral. Esto es incapacidad moral. Lo otro era un tema de seguridad. O sea, es mucho más grave de lo que ha pasado. Pero claro, lo que se le puede hacer es inhabilitarlo para ejercer la función por 10 años. Y la Fiscalía se encargará más adelante de cualquier tipo de... Pero que culmine su periodo hasta el 28 de julio. Tiene que culminar. No se puede cambiar al presidente de la República en plena campaña electoral, porque además, después del 12 de abril, quien va a gobernar no es él, va a ser los candidatos que están elegidos para la segunda vuelta, ¿no? Claro, ya empiezan las transferencias. Las preparaciones. Ya el Perú se pone en otra situación, pero claro. En modo transferencia. Se va a tener que ver con la Fiscalía, porque. Por supuesto. Pero también en el Congreso, porque él tiene una impunidad o una inmunidad. Pero se le puede dejar levantada para después del cargo, ¿no? Se puede aprobar una inhabilitación o un levantamiento de fuero, dejar listo para que se ejerza tan pronto deje el cargo. Pero va a tener 5 años de inmunidad. Bueno, pero todo eso el Congreso siguiente o el Congreso siguiente puede dejarlo establecido. Bueno, el Congreso siguiente, vienen nuevos parlamentarios, nuevos senadores, nuevo presidente de la República, y hoy día precisamente, así arrancábamos también el programa,
el Jurado Nacional de Elecciones ha decidido que Mario Vizcarra, y Rafael López Aliaga también, pero aquí el punto es Mario Vizcarra, ¿no? Que Mario, por el tema del peculado, ha decidido que Mario Vizcarra siga en campaña, Martín Vizcarra celebra, el tachante se queja. Entonces, claro, ¿cómo evaluamos la decisión del Jurado Nacional de Elecciones? A ver, personalmente a mí me gusta que el señor Vizcarra continúe para que el pueblo peruano pueda rechazarlo masivamente, como creo que lo va a hacer. Que saque 3, 4%, 5%, es un rechazo finalmente, ¿no? Es un rechazo. La única manera que no lo rechace es que saque 51%. Pero cualquier número o cualquier porcentaje que saque, que no sea importante, es un rechazo y una manera de criticar su presencia en la política. Pero me parece que se crea un pésimo antecedente que una persona